Bien, les invito primero, antes que todo, podamos ver un video que nos tiene preparado el hermano Iván. Tiene que ver justamente con la perspectiva reformada y la importancia del movimiento reformado a nivel mundial, cómo Dios actuó en la historia a través de hombres y mujeres que se hicieron responsables por la palabra del Señor y se hicieron responsables para que el Señor fuera el Señor y soberano de absolutamente todas las cosas, y su señorío fuera manifestado en cada área de la vida. Years ago, in Geneva, Switzerland, John Calvin preached here in St. Peter's twice on Sundays, and twice every day on alternate weeks. Those were the days when the Reformation was in high gear. The Word of God and the precious gospel of grace had been so locked up inside Latin and inside the clerical priesthood that when it began to break out, it shaped Calvin's whole perspective on life and ministry and everything. And so he developed this motto called Post Tenebris Lux, after darkness, light. And for him, that meant profoundly, after the darkness of so many centuries of gospel-absent church life, breaking through into gospel light, and then gospel spreading out to all of Geneva and all of Europe and all of the world to the brightness and the glory of God. 5 years before Calvin came here to St. Peter's, he experienced a dramatic conversion in his early 20s. The conversion happened through an encounter with the majesty of God, mediated through the majesty of the Word, and he devoted 200 sermons to the book of Deuteronomy, 159 sermons to the book of Job, 353 sermons to the book of Isaiah, 86 sermons to the Corinthian epistles, and so on. You get the idea. When you look at the extent of the 25 years or so that he gave to the exposition of the Word, it's simply phenomenal how consistent and deep he was. The city of Geneva, where Calvin ministered for 25 years, in the 16th century was a place of suffering. He was born in 1509 into a world that was harsh and immoral and brutal. There were no antibiotics. There was no surgery for appendicitis. There was no indoor plumbing, no running water. The immorality in the city was rampant. There was a law in Geneva when Calvin came that you could only have one mistress. And the brutality, imagine getting a letter from a family whose son had died because he was burned alive for something you taught him. So Calvin did his ministry, forged his theology in a city of suffering and harshness and brutality and immorality, and the way he did it was by the daily exposition of the Word of God, and light broke out of darkness and gave hope to a suffering people. And that's the way it's been happening ever since, with doctrines of the Reformation running and triumphing over the darkness throughout the world through the expository preaching of God's Word. So that's my longing for all of us who preach the Word. Some things change, some things never change. The world that we live in is dramatically different in one sense. Culturally, the television, the internet, smartphones, the ministries that many of us are a part of are dramatically different than anything that Calvin ever knew in Geneva.
But some things never change. Humans never change. God never changes. The Word of God never changes. And preaching, the essence of preaching is rooted in God. It's rooted in human beings and the way they are in the image of God. It's rooted in the nature of the Word of God, and therefore preaching isn't altered by the change in culture. It never becomes dispensable. Jesus said that this gospel will be preached as a testimony to all the nations, and then the end will come. And then at the end he said, go make disciples of all nations, teaching them to observe all that I've commanded you. So this double testimony and teaching feels right at the heart of what God is calling me to do. The world needs an authentic testimony from a living voice, and the world needs solid teaching about everything that Jesus brought into the world. My transition from the regular preaching ministry at Bethlehem to teaching and preaching with a wider scope simply intensifies the importance of desiring God as the megaphone that is put to the lips of my mouth. And so my prayer is that God will guide me and guide desiring God in such a way that with my testimony and my effort to be a faithful teacher in God's church, and with desiring God as a megaphone for the millions of people that are around the world, God will make it a tremendous impact for His glory. God will exalt His name in the life and in the ministry of desiring God. Deseando a Dios es el ministerio que lidera John Piper, y hay incluso en la página web pueden encontrar todos sus materiales y todo ese tipo de cosas para la transformación por la palabra del Señor en el mundo, en las distintas naciones y lugares a través de nosotros los creyentes. Queridos hermanos, como bien saben, con mi esposa Carolina hicimos un viaje, ¿sí?, durante una semana al Paraguay, a la ciudad de San Bernardino, cerca de Asunción. Tuvimos el gran gozo de poder compartir con excelentes personas, excelentes hombres de Dios que están preocupados de la transformación y del rol que tiene la iglesia en la sociedad. Y este tipo se llama Darren Miller junto con Bob Moffitt. Eran los dos conferencistas quienes nos hacían clases diariamente, 7 sesiones aproximadamente de 1 hora y media cada una al día. Así que llegamos bastante agotados con mi esposa, y allá uno se levanta más temprano, entonces era bien agotador el asunto. Y más que nada le quiero mostrar también junto con el video que el movimiento de la Reforma no hizo un cambio trascendental, por así decirlo, para el alma de las personas. El movimiento de la Reforma en realidad lo que hizo fue un cambio trascendental para toda la persona, no solo para su alma. Y justamente de lo que se trataba esta conferencia era de eso, de cómo nosotros vemos el mundo y cómo, a través de cómo la iglesia ve el mundo y ve lo que Dios está haciendo, cómo esa iglesia puede influir en su sociedad. Entonces yo solamente le quiero mostrar un par de libros que yo los tengo hace un tiempo. Soy seguidor además de estos tipos, entonces fue mucho gozo ahí encontrármelo ahí y estar sentado un día leyendo el material que nos pasaron, y el tipo viene y se sienta al lado mío sin saber qué hacer. Lo peor fue después, pero se lo cuento bien.
en otra ocasión. Porque ahí de verdad que casi lloro y se me desarmó el corazón. Él tiene 4 libros que están traducidos en español, Darrell Miller. Uno de esos tiene que ver con la opresión de la mujer, la pobreza y el desarrollo. Este tipo trabaja en el área de la cosmovisión, de cómo el creyente está llamado a hacer cultura, está llamado a desarrollar cultura, y cómo en los países donde hay un mayor nivel de pobreza es justamente los países donde hay mayor denigridad hacia la mujer, donde la mujer no es dignificada como la imagen de Dios que es. Y justamente la Reforma transformó esta perspectiva, transformó la perspectiva del trabajo. Por eso los pueblos surgían. John Piper nos mostraba en el video que Ginebra era un lugar donde había pobreza, donde no había baño, donde la gente no estaba preocupada de nada. Ginebra era tan pobre que no tenía plata para pagarle a sus pastores. ¿Sabes cómo le pagaban a sus pastores en Ginebra? Le pagaban con vino, para que ellos vieran cómo lo vendían y así podían tener plata para su familia. El Calvino llegó a trabajar en esa ciudad fue transformada y Suiza fue transformada. ¿Sí? De la misma manera Dios puede usarnos hoy día, con una cosmovisión, una perspectiva de lo que Dios creó, de una perspectiva correcta. Y es por eso que también Darrell Miller trabaja el aspecto de la cosmovisión en la vida cotidiana. ¿Sí? Y este es su otro libro que se llama Vida, Trabajo y Vocación. Y cómo tu vida, tu trabajo, ya sea médico, ya sea una ama de casa, ya sea un ingeniero, un economista, cómo esa función es clave para la transformación de la sociedad. Y justamente su tesis doctoral, y el primero que él escribió, es Discipulando Naciones, con el cual se hizo más famoso por el aspecto de la cosmovisión. Él propone una cosmovisión cristiana para la transformación de las naciones, y cómo eso es importante, ¿no? Hay algo muy maravilloso en lo que hacía Calvino. Y él había predicado más de 2000 sermones, y ahí veíamos más de 80 sermones de Corintios. Bien, tipo, yo vengo para predicar primera vez Gálatas de mi vida. Bien, era un tipazo. Y de cómo Calvino y los reformadores se tomaron en serio la palabra de Dios completa para la transformación y la gloria de Dios. Y cómo lamentablemente nosotros muchas veces lo que rescatamos de su palabra son algunos trozos que tienen que ver con la espiritualidad de cada uno de nosotros y no de nuestra vida cotidiana. Y la Reforma hace todo lo contrario. Un movimiento reformado habla de absolutamente todas las cosas. Entonces, disfrutemos de este momento del mes de octubre, de este momento especial donde vamos a poder comprender los 5 símbolos de fe que tiene el movimiento reformado. Cómo es la fe cómo es a través de la fe que nosotros obtenemos la salvación, cómo es solamente Cristo el intercesor en cada uno de nosotros, cómo la gracia actúa en la vida de las personas para la transformación, cómo la Escritura, en ella encontramos más que un manual de vida, un deleite tremendo para cada área de nuestra vida, tanto para la familia como para el trabajo, como para la predicación, la transformación del alma. Pero absolutamente en la palabra de Dios hallamos algo mucho mayor, no solamente la transformación del alma, sino también la transformación de nuestra mente. Y ahí aparece este tipo, digamos, Bob Moffitt, que tiene un libro que se llama Si Jesús fuera alcalde. Estuvimos trabajando con ellos, creando algunas cosas, algunos proyectos, viendo qué se podía hacer, y va a haber una conferencia especialmente dedicada para la mujer en febrero en Perú, con respecto al rol que Dios le da a la mujer como imagen y semejanza de Dios, y cómo eso transforma la sociedad, cómo esa cosmovisión de la vida, esa cosmovisión de la palabra del Señor, cómo nos transforma y transforma nuestra sociedad, entregándole incluso desarrollo. Y si Dios quiere, en marzo va a haber una conferencia muy parecida a la que nosotros vivimos con Carolina, pero ya en Chile, y eso va a ser maravilloso. Del 5 al 8 de marzo, así que si quieren lo pueden agendar. El lugar todavía no está definido y vamos a trabajar para eso, así que sin duda es de bendición para cada uno de nosotros y para nuestra mentalidad, que quede en shock de vez en cuando, ¿no?
disfrutemos, amados, de su palabra, y yo estoy muy agradecido de que el consistorio haya podido permitir la oportunidad que nosotros con Carolina hayamos podido estar allá, disfrutar de su palabra, disfrutar de un entendimiento correcto de las Escrituras, de cómo la cosmovisión es importante para nuestra sociedad y cómo el Señor quiere que nuestra sociedad sea cambiada a través de la cosmovisión correcta de su palabra. Amén. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias ahí en Gálatas. Y hoy día vamos a predicar acerca de un estandarte de la fe reformada. Y de cómo la perspectiva de la fe trasciende mucho más allá que tu corazón, trasciende mucho más allá que tu mentalidad, trasciende incluso más allá de lo que somos nosotros, la iglesia. Una correcta perspectiva de lo que es la fe puede transformar naciones, puede discipularlas, puede enseñar lo que es correcto y lo que no es correcto. Y como bien leíamos anteriormente, el apóstol Pablo en el capítulo, especialmente en el capítulo 3 y capítulo 4 de esta epístola, es increíble cómo él está molesto. No sé si alguien le dijo a Gálatas, o sea, a Pablo le dijo: Pablo, no escribáis eso, que se puede molestar los hermanos y no van a ir al otro domingo a leer tu carta. No sé, me imagino en esa posición y debe ser terrible si es que alguien alguna vez le dijo eso a Pablo, cómo él debió haber respondido. Y Pablo aclara de una manera fuerte, que no es denigrante, y le dice: Gálatas torpe. Ahí todos estaríamos llorando, ¿no? Ya con esto, si fuéramos Gálatas, nosotros ya estaríamos todos llorando, porque nuestra sociedad está demasiado sensible. Pero el gran problema de nuestra sociedad es que tenemos un corazón muy duro, y la coraza que tenemos afuera, lo que nos cubre a nosotros, lo tenemos demasiado blando, y lloramos por cualquier pequeñez. Y para las cosas realmente importantes nos cuesta demasiado abrir nuestro corazón para llorar. Nuestra sociedad está así, podemos verlo. No le digas esto, pero hay cosas realmente importantes, como la dignidad, como los valores, como las discusiones, tratar bien a las personas, que son realmente importantes y que son del corazón. Y por esas cosas ni nos conmovemos. Y es importante que poder destacar que para la década del siglo XVI, Martín Lutero se encuentra en una compleja situación. Lutero comprende en un momento determinado de su vida que no hay nada más que justifique al hombre delante de Dios que no sea a través de la fe, y que las obras en sí mismas no sirven para agradar a Dios, no sirven para ganarse a Dios. Lutero lo comprende tan bien que comienza a ser realmente un revolucionario, comienza a ser una persona anticultural, sin ser peleador. Nosotros quedamos impactados con esa frase: que mi mente está cautiva a la palabra del Señor, y pensamos que la dijo fuerte, con ímpetu. El tipo estaba ahí tembloroso del Señor y de lo que podía suceder con su vida. Martín Lutero fue un revolucionario correcto, que no deseaba el desorden, sino que deseaba el orden, porque comprendía que eso respondía a que Dios era glorificado a través de eso. Los revolucionarios en el día de hoy tienden a manifestarse normalmente de otra manera, no a través de la fe, del trabajo intelectual, escribiendo cosas importantes para la transformación de la sociedad,
porque pensamos que con un gran desorden podemos transformar todas las cosas de un solo golpe. Sin embargo, estas cosas llevan tiempo, y para que Dios sea realmente glorificado tiene que llevar tiempo. Y Lutero lee muy bien a Pablo en Romanos, y Lutero también lee muy bien a Pablo aquí en Gálatas. Lutero tiene un comentario muy importante de la epístola de Gálatas, que pueden buscarlo, incluso está en internet disponible, gratuitamente lo pueden ver. Y esto es tan importante porque trasciende lo que somos como personas, trasciende lo que nosotros no podemos hacer. Un entendimiento real de la fe es un entendimiento de descanso y de trabajo arduo a la vez, que pareciera ser que son dos cosas que caminan en perspectivas distintas, pero caminan muy de la mano. Y esto es tan importante para nuestra vida que Pablo lo enfatiza de manera firme y clara, sin que nadie pueda malentenderlo, diciendo gravemente: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptan el mensaje? ¿Tan torpes son después de haber comenzado con el Espíritu? ¿Pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿los hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la cual ustedes han aceptado el mensaje? Pablo le está diciendo claramente que solo la fe es importante para su vida, porque solamente a través de la fe uno puede estar inserto realmente y gozosamente en Cristo bajo su gracia. No hay otra manera. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Pablo está tratando algo que cambió la mentalidad de estos convertidos y la transformó en algo impuro. Alguien llegó con filosofías diciéndoles que estos hombres se podían ganar el favor de Dios haciendo algunas cosas, que cumpliendo la ley ellos podían ir delante de Dios. Sin embargo, Pablo responde a eso claramente y le dice: no sean torpes. ¿Quién los ha engañado? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? No quiere ver que alguien le hizo una macumba a los Gálatas y los transformó, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que alguien llegó, les vendió una pomada y ellos la compraron fácilmente en su mente. Y el gran problema de la vida cristiana hoy día es que separamos dos cosas: mente y corazón. Y muchos cristianos están convertidos solamente en su corazón, pero no en su mente. No hay una perspectiva bíblica de las cosas. Si creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, ya hay una transformación del corazón. Pero es distinto creer en Dios que creerle a Dios. Es distinto aceptar su perspectiva de las cosas que aceptar el corazón y el regalo de la vida eterna. Es muy diferente. El mundo hoy día lo que necesita realmente es la manifestación de los santos con una mente y corazón transformado a la vez. El siglo XXI y Chile necesita creyentes integrales, no creyentes que se preocupan del aspecto espiritual. Necesita creyentes que se preocupan y leen la Biblia a través de la vida cotidiana. Y la fe sirve para él. Pablo afirma que son insensatos, que tienen un problema en su mentalidad y cómo ellos están pensando. ¿Quién los ha hechizado a ustedes?
quien conquistó su mente. Cristo no ha conquistado tu corazón. Perdón, Cristo no ha conquistado tu mente, le está diciendo Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, de eso trata estos primeros 5 versículos. Que esto no es por obra, porque somos insertos en la gracia de Dios, tanto en la mente como en el corazón. De ahí viene la palabra insensato o necio, tiene que ver más que con una actitud del corazón, tiene que ver con una actitud mental y con las decisiones que uno pueda tomar en la mente. Es por eso que necesitamos mentes sometidas a la palabra del Señor. Y es por eso que en la vida de Lutero esta frase es tan importante: mi mente está cautiva a la palabra del Señor. Pero normalmente nuestro corazón solamente es el que está cautivado por la revelación de Dios en nuestra vida. Y los Gálatas fueron demasiado irreflexivos, no fueron ignorantes tampoco, pero fueron insensatos. No fueron estúpidos, sino necios. Sino que los Gálatas cambiaron la paz de Dios por la intranquilidad, el tratar de ganarse a Dios constantemente, como una mochila pesada que hay que llevar. Pero a Dios no se le gana. ¿Sabe por qué? Porque Dios es absolutamente contracultural a cualquier otro Dios que pueda existir. Ese Dios al cual tú quieres ganar no es el Dios de la Biblia. Ese Dios al cual nosotros queremos ganar no es ese Dios que murió en la cruz. Ese Dios al cual ellos querían ganar no es ese Dios que vino a hacerse hombre, a estar 9 meses ahí en el vientre de su madre, humillándose durante 33 años, porque el sufrimiento de Cristo no es solamente los últimos días. Su humillación comienza desde que Él tomó la decisión de venir aquí por cada uno de nosotros y para reconciliar todas las cosas con Él. Imagínense, siendo Dios, estando en el vientre, tomó la decisión de estar en el vientre de una mujer. Que nadie nos hechice, que nadie nos convenza para hacernos esclavos de algo que no somos. Ellos cambiaron la paz por la intranquilidad, cambiaron la verdad y la certeza por la duda, cambiaron el gozo por el temor, cambiaron la libertad por la esclavitud. ¿Cuánto gozo debe haber en nuestro corazón? Porque nosotros no le ofrendamos a Dios para que Él nos ame y nos quiera más. Ese ha de ser el deleite en tus diezmos, ofrendas y en tus primicias. El Dios de los paganos era el que les pedía que hicieran cosas para que Él no los castigara. El Dios de los paganos, los dioses de los paganos, son los dioses a los cuales hay que tenerles miedo. Y hay que entregarles su ofrenda para que no se enojen y nos traigan el bienestar a nuestras vidas. Ese no es el Dios de la Escritura. Lutero lo interpreta de esa manera, Calvino lo conoce de esa manera, Pablo lo da a entender de esa manera, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo entendimos nosotros? Señor, yo quiero ofrendarte para que tú me des más. Ese es el Dios de los paganos. Señor, yo no quiero irme al infierno, por lo tanto creo en ti. Eso es alabanza a un Dios pagano y no al Dios de la Biblia. A Dios no se le conoce para no ir al infierno. A Dios se le conoce para deleitarse en Él cada día de la vida y para que Él sea el Señor real de cada área de la vida que nosotros podamos tener. En la familia, en nuestros estudios, en el trabajo, en la sociedad. Y eso impacta, ese es el impacto. Un autor de un libro, un autor, a todo esto es ateo, es sociólogo, el libro se llama El surgimiento del cristianismo. Rodney Stark, lo pueden buscar en cualquier librería. O
lo grandioso del cristianismo, también pueden encontrarlo así, traducido de esa manera, o la grandeza del cristianismo. Se puede encontrar en español con esos 3 títulos. Y Rodney Stark dice que hay 10 elementos que transformaron Roma y hicieron que el imperio muriera. Y dentro de esos 10 elementos dicen que era la fe de los cristianos. Él hace un análisis sociológico del siglo III, el siglo II, dice, es la fe de los cristianos. ¿En qué sentido? En que este Dios al que ellos llaman el Cristo es diferente al Dios de los paganos, a los cuales ellos tienen que ir y entregarle ofrendas para que ellos calmen su ira y calmen su enojo. Este Dios de los cristianos, para encontrar paz con ellos, decidió tomar una cruz, venir a vivir y morir por ellos. Él deseó ser el primer siervo, el Dios de los cristianos, y eso transformó la perspectiva de los romanos. Tanto así la transformó que el imperio tuvo que morir. Rodney Stark, autor ateo, sociólogo, no tiene nada que ver con el cristianismo, y el tipo hace un análisis muy bueno de por qué muere el imperio romano. Y hoy día nosotros no estamos transformando nuestras sociedades, justamente a causa de que creemos que nos estamos ganando a Dios con cumplir su voluntad. Creemos que estamos más cerca de Dios porque estamos obedeciendo sus mandamientos. Y nos pasa algo muy similar a lo de la parábola del hijo pródigo, pero justamente al hijo mayor. Ninguno de los 2 hijos eran buenos hijos, porque un hijo le pide las cosas a su padre para hacerse bolsa la plata de su familia, y el tipo le hace bolsa, ¿no? Yo no sé cómo alguien hace tan bolsa la plata que se va a comer con los cerdos. Y eso es demasiado. Yo creo que uno puede gastar plata más de lo que uno debería gastar, ¿no? Pero uno entiende, hoy voy a terminar comiendo con los chanchos. Así que mejor no va a gastar eso y voy a ahorrar un poquito más. Sí. Natacha, va a similar sucedió en tu vida, ¿no? Impresionante, hermano, de verdad. Esta parábola puede encarnarse en nosotros, ¿cierto? Y puede ser desastrosa para nuestra vida. El hijo mayor tenía un problema absolutamente diferente. Él quería toda la herencia de su padre, pero ganándose a su padre con sus buenas obras, con su arduo trabajo. Él tenía exactamente la misma mala perspectiva que el hijo menor. Y la fe es todo lo contrario. Una justificación por la fe es que Dios me justifica sin que yo pueda hacer nada para ganármelo. Ni tú ni yo no hemos podido ganar a Dios con nuestras obras, porque siempre quedaríamos cortos con ellas. Siempre hay algo escondido de maldad en medio de cada obra buena que nosotros hacemos. A veces queremos figurar y lo vemos en campañas, digamos, a veces para ayuda, en las cuales nos gusta que el nombre pueda aparecer ahí. Salen personas importantes a donar ciertas cantidades de dinero para ser más famosos y de esa manera ganar más poder. Sin embargo, el Dios de los cristianos es absolutamente distinto, y ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios que me entrega descanso porque Él lo hizo todo y yo no pude hacer nada. Es por eso que no es por obra, sino solamente por gracia. Los Gálatas no se dieron cuenta que un Cristo suplementado es un Cristo suplantado inmediatamente. Ya no es el Cristo. Un Cristo que viene con algo más, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Es como cuando un chileno va a Argentina y pide una copa de vino y te echan 3 hielos en la copa. Yo no entiendo eso. Es vino suplementado. Por lo tanto, es un vino suplantado. Ya no es vino. Ni siquiera es jote, ¿no? Deberíamos buscarle otro nombre. ¿Ah?
On the rock, pero es que suena muy mal para el vino on the rock, ¿no? No suena. Wine on the rock, ahí a lo mejor. Pero vino on the rock, ¿no? Demasiado norteamericano, ¿no? Entonces, esto es absolutamente importante. ¿Acaso el camino que ustedes están tomando les da más felicidad que el camino que se les había ofrecido? Pablo les está diciendo esto. ¿Acaso este camino es más fácil? ¿Acaso este camino tiene una carga más ligera? No. Este camino tiene una carga muy pesada. Una muy mala carga. Tan torpes son otra vez en el versículo 3. Comenzaron bien. Comenzaron por el Espíritu. Pero ahora pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y era algo muy parecido de lo que estábamos hablando en la escuela dominical. Pretendemos la perfección nuestra a través solo de lo que nosotros estamos haciendo y no de lo que Dios está haciendo constantemente eso en nosotros. Y es importante destacar que estas cosas aprisionan la libertad y Cristo nos ha regalado verdadera libertad. Al querer justificarnos delante de Dios con buenas cosas, estamos volviendo a la esclavitud antigua de nuestra vida antigua. No estamos siendo verdaderamente libres. De hecho, ya no estamos en la verdad y estamos en la mentira. Por eso los Gálatas fueron engañados. Estaban en la mentira. Y quien está en la mentira no puede tener libertad, porque solamente a través de la verdad hay libertad. Así mismo lo dice Cristo, y la verdad los hará libres. ¿Quieres ser libre o quieres ser esclavo? Porque Cristo nos da un lugar importante en su reino, que incluso llega a llamarnos hermanos y no esclavos. Los esclavos hacen las cosas porque las tienen que hacer, ¿sí? Porque es su obligación, si no le llega un coscacho. Hemos visto un montón de películas que tienen que ver con eso. Que nosotros tenemos libertad. Y es justamente a causa de que no hacemos nada para ganar a Dios es que obramos agradecidamente. Porque nosotros no hacemos nada para ganarnos a Dios, es que nosotros podemos apartar parte de nuestro dinero y entregárselo a Dios en forma de agradecimiento y decir, esto es tuyo, y no solamente el diezmo es tuyo, Señor, sino que mi vida completa, mi casa, mi familia, esto es tuyo, esto todo es tuyo, mis hijos son tuyos, no me pertenecen, son todos tuyos. Y así como la ley no pertenece a esta perspectiva de la fe. Yo obedezco porque amo a ese Dios que vino a ser siervo para morir por mí. Y entendemos que nosotros incluso a través de la fe somos hermanos, somos parte de la misma raíz que Abraham, al hombre que se le llama el padre de la fe. Y así que del versículo 6 en adelante dice, así fue con Abraham, o de esta manera fue con Abraham, que le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos
junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Cómo no va a ser relevante esto para nuestras vidas? Esta fe fue la que abrazó a Abraham. Esta fe era la que estaba desde mucho tiempo antes. Esta misma fe que no buscaba ganarse las cosas, sino que en agradecimiento él obedecía y ofrecía todo. Contemplando la realidad de Dios, él era obediente. Nosotros, contemplando la realidad de Dios, cuán reales es en nuestras vidas, podemos ser igualmente obedientes. Un esposo y una esposa durmiendo en la cama, 11 de la noche. Llegaron a las 9 de sus trabajos, cenaron juntos y después se fueron a acostar, apagaron el televisor para conversar. Y el hombre le dice a su esposa: ¿sabe qué? Escuché una voz. ¿Qué decir la esposa si uno le dice: mi amor, escuché una voz? Ah, ya. Sí, hay que bajar la hora extra, parece, porque ya hasta las 9, hay que bajar la hora extra. Y bueno, ¿y qué te dijo esa voz? Dijo que me fuera. ¿Cómo? ¿Nos vamos a otra ciudad a trabajar, a vivir de la misma manera que lo estamos haciendo ahora? ¿Nos vamos con nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros primos? No. Esta voz me dijo que tú y yo nos vamos. ¿Ya? ¿Y para dónde nos vamos? ¿Hacia dónde te dijo esta voz? ¿Te entregó un mapa, un GPS, un smartphone? ¿Dónde está la ubicación? ¿Te mandó tu ubicación por WhatsApp? No sé dónde vamos. Imagínense cómo ha estado esa mujer escuchando eso de su marido, con el colon por acá arriba. Y la mujer tiende a ser un poco más ansiosa. No sé si les ha pasado, si lo ven así, la mayoría de los hombres tienden a ver su esposa un poco más ansiosa en las decisiones que uno puede tomar. Más encima que somos un poco desordenados a veces los varones, ¿sí? Entonces quizás eso le da aún mayor ansiedad, ¿sí? Y el colon no le alcanza a llegar tan alto, pero sí está bien. Está bastante grande ya. Pero yo imagino: mi amor, vámonos de aquí, tengo trabajo seguro, pero tenemos que ir a otra parte a hacer algo ahí y no sé dónde es. Y esa mujer no durmió una semana. Nos vamos a la nada, nos vamos al desierto. Pero Abraham contempló a Dios en medio de su voz y él obedeció. Y no saben nada, mi amor. Tenemos más de 80 años y vamos a ser papás. ¿En serio? ¿Y sabéis qué? Y a través de nuestra familia, de nuestro matrimonio, van a ser benditas todas las naciones. Yo creo que ahí una mujer se levanta y él no sé dónde se va a dormir, pero si es que puede dormir después del dolor de toda la vuelta que le da. Yo creo que me iría a buscar unos leos, ¿no? Cualquier mujer iría a comprar un bat de béisbol para darle a este hombre. Tan soñador. Yo nunca había conocido un tipo tan soñador. Y esto es así. Vamos a tener un hijo. Vamos a ser padres. Pero no solo vamos a ser padres. A través de nosotros van a ser bendecidas todas las naciones. ¡Chan, chan, chan! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible este momento! Pablo prueba que la salvación en toda su plenitud se obtiene solamente por la fe, no por confiar en las obras y en los ritos antiguos en los cuales nosotros estábamos inmersos.
La iglesia en Galacia estaba volviendo a las antiguas tradiciones, donde Dios había dado mandamientos, pero ellos reinterpretaban el mandamiento y tenían mandamientos aún mayores que eso, y los multiplicaban y lo hacían por 3, por 4, y no respetaban en sí mismos la palabra del Señor. Y Dios había dado libertad ahora para eso. Por lo tanto, Pablo toma la decisión al escribir esto y dice, esto debe estar fundamentado por lo que siempre ha estado fundamentado la fe, a la Escritura. Vamos a ir ahí a Abraham a decirle a estos hombres insensatos, torpes, que quieren ganarse el favor de Dios con sus obras y con su esfuerzo, que ni siquiera Abraham pudo ganarse a Dios con su obediencia, sino que Abraham tomó sus decisiones y fue obediente porque él contempló a Dios. Y que por siempre el medio para recibir la bendición ha sido la fe y no tu obediencia. Tu obediencia es una consecuencia de la fe. De tal manera que esta fe sería tan grande que incluso impartiría y daría bendición para todos los gentiles. Pablo está diciendo que Abraham es un gran hombre de fe. Y el pueblo de Israel lo sabía. Y los gálatas sabían que ese es un gran hombre de fe. Y nosotros también sabemos que Abraham es un gran hombre de fe. Fue un gran hombre de fe. Lo vemos en Hebreo, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en Génesis, que Abraham fue un gran hombre de fe. Tanto así que otro día ya tienen el niño. Y Abraham le dice a su esposa, una vez más, escuché una voz. Escuché la voz. Y escuché una orden. Nuestro primogénito debe ser sacrificado. Nuestro único hijo tiene que ser sacrificado. Ya no tenía acuerdo ya este Señor. Ya no le quedaba. Ya no le quedaba más. Y Abraham no daba más. Abraham no daba más de tristeza. Sin embargo, la fe era más grande aún. Era tan grande que Hebreos en el capítulo 11 nos dice que Abraham creía que Dios iba a resucitar a su hijo. Y aún así, a través de su descendencia, iba a haber bendición para todas las naciones. Dios le había dicho a Abraham, a través de tu descendencia van a ser bendecidas todas las naciones. Y Abraham creyó, y cuando Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, Abraham lo fue a entregar, creyendo que Dios le resucitaría a su hijo. Y que aún así, esa promesa que Dios le había hecho antes a él, iba a ser cumplida en Isaac, en el futuro. ¿Cuánta fe de ese hombre? ¿Cuán poca fe de nosotros? Y somos nosotros descendientes de Abraham. Somos descendientes de esa gran fe, porque podemos contemplar a Dios y escuchar a través de su palabra. Abraham escuchó de otra manera, en su momento y en su tiempo. Nosotros hoy día podemos escuchar la misma voz de Dios y ser tan obedientes como Abraham a través de la fe, cuando contemplamos la grandeza de Dios a través de su palabra. Porque cuando contemplamos lo que Dios es realmente, nosotros queremos ser como Él. Y eso es fe. Hermanos, al decir que es solo la fe, estamos diciendo que es con la misma fe que Abraham abrazó, que nosotros pudimos abrazar y mantenernos firmes hoy día. La misma. No es otra fe diferente. No hay una distinción en la fe. No hay una fe de Abraham y la fe de este pueblo nuevo del nuevo pacto. Es exactamente la misma fe. Tú puedes tener exactamente esa fe si contemplas a Dios como realmente Él es.
al decir que esto es solo por la fe, estamos afirmando que toda nuestra vida y todas las cosas dependen de Dios y no de nosotros. Dios es mucho más que un ticket para recibir bendición. Dios es mucho más que una entrada para ir a alguna parte donde esa entrada posteriormente es olvidada. Dios no es el ticket. Dios es el creador de todo. Y por lo tanto esta fe incluso es creada por Dios para regalárnosla a nosotros. Y dice así la palabra del Señor. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Por lo tanto, quien practique buenas obras para ganarse a Dios, no vivirá para Dios, sino que vivirá para aquellas propias obras. Y este Dios prontamente será olvidado. Cristo nos rescató de aquella maldición de la ley, para Él ser la maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado del madero. Así sucedió para que por medio de Cristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Maldito aquel que vive basándose en sus propios esfuerzos, en sus propios logros, porque no podrá ser feliz y no podrá tener descanso, porque no tendrá a Cristo como el sustentador de su vida. Y es por eso que Cristo nos invita, y Cristo nos dice que Él es quien ligera nuestras cargas, porque Él las llevó, porque Él las llevó en un madero, y porque Él quiso llevarla en vez de nosotros. Así que, como somos hijos de Abraham, nosotros también debemos imitar su conducta. Sin embargo, amados amigos, lo maravilloso es que esta fe es sustentada por Dios. Y les quiero leer un texto que normalmente se lee de una muy mala manera. Porque el justo vivirá por la fe. ¿Dónde conocen ustedes este texto? ¿De dónde aparece? ¿Pablo a quién está citando? ¿Conocen el libro de Habacuc? Les invito a que abran Habacuc 2:4. Y si una hermana puede leer el texto, le agradecería. ¿Alguna mujer lo encontró? ¿Sí? Catalina lo encontró. Vamos. 2:4. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Hay un problema aquí en cuanto a la perspectiva de la traducción. Y no es que las traducciones sean malas, sino que a veces no dan abasto para expresar todo lo que quieren, todo lo que Dios quiso expresar. Cuando Habacuc dice: más el justo vivirá por la fe, en realidad quiere decir que más el justo vivirá por la fidelidad del Señor. Porque es Dios quien sustenta nuestra fe. Habacuc estaba viviendo un momento complejo.
Dios le había mostrado que iba a arrasar con el pueblo, que iba a arrasar con los desobedientes. Sin embargo, que los justos se iban a permanecer en pie. ¿A causa de qué? De su fe. No, a causa de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Por eso ese pueblo iba a permanecer y no iba a ser eliminado, solamente iba a ser disciplinado. Y de la misma manera Pablo está expresando esto. El justo vive porque Dios nos sustenta. No hay nada donde tú y yo podamos jactarnos delante de la presencia del Señor. Y esto es tan maravilloso y debería cambiar completamente la perspectiva de nuestras vidas. Y nuestros vecinos deberían ser capaces de mirar eso en nuestras vidas. Si no, es porque no lo estamos reflejando de la mejor manera. Nuestros vecinos deben vernos vivir tranquilamente y felizmente. Porque nuestro sustento y nuestro socorro no depende de lo que hagamos. Depende de lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros. Y dependerá siempre en nuestra vida de lo que Dios está haciendo en nosotros. Es la fidelidad de Dios la que nos mantiene. Es la fidelidad del Rey para con su reino la que nos sostiene. ¿Quién mantiene esta relación de padre e hijo, de Dios y hombre? No eres tú, es el Señor. Y eso cambia la perspectiva de nuestra vida, la perspectiva de nuestra fe. Yo no le estoy motivando a que lleguen y se porten mal. Yo le estoy motivando a que se porten bien, porque de esa manera demostramos lo agradecidos que somos por la fidelidad de Dios en nuestra vida. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata la gran diferencia entre el Dios bíblico y el Dios de los paganos. Queridos hermanos, como el pensamiento de los reformadores, nuestra mente puede estar cautiva en la palabra del Señor. Y que no solamente busquemos la transformación de nuestros corazones, sino la transformación de cómo pensamos. Porque es cómo pensamos, es cómo vivimos. Son nuestros pensamientos los que tienen consecuencias. Son nuestros pensamientos los que disipulan la nación. Porque esto es en base a nuestras decisiones, en lo que pensamos. Y esas decisiones deben estar enraizadas ahí en su palabra. Es lo que Cristo hizo, no solamente por nosotros, sino por toda su creación. Queridos hermanos, les invito a que tengamos un momento de oración. Padre Santo, glorifícate, Señor. Glorifícate, oh Dios, mientras nosotros seamos agradecidos, Padre Santo. Glorifícate en nuestro agradecimiento, Señor. Nosotros no queremos ganarte, oh Dios, como lo hacen los paganos con sus dioses. Nosotros queremos vivir agradecidos, reconociendo que tú hiciste todo por nosotros, Padre. No solamente por nuestra alma, no solamente por nuestro corazón, sino también por nuestro entendimiento. Y que el deseo de nuestra iglesia, como iglesia reformada, pueda ser constantemente la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para poder ver y contemplar la realidad como en realidad es, así como tú la ves, Padre. Ayúdanos a ser como Abraham, oh Dios, a tomar decisiones por fe, a vivir por fe, a caminar por fe. Y ayúdanos, Señor, a siempre despojarnos de nosotros mismos, porque el gran problema de nosotros, oh Padre, no es que nosotros no podamos confiar en ti, sino que lo que más cuesta es que debemos dejar de confiar en nosotros mismos. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Ya no queremos confiar en nosotros. No queremos confiar en nuestros logros, metas, sueños, visiones. Queremos confiar en lo que tú haces, Padre, en lo que tú has hecho y en lo que tú harás. Porque es tu fidelidad la que sostiene tu reino, tu reinado, Señor.
Es tu soberanía la que sostiene incluso nuestra fe, porque esta no procede de nosotros, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, oramos como los apóstoles, diciéndote, Señor, que aumente nuestra fe, Padre, entendiendo que esta no es nuestra, sino que es un don de Dios para nuestra vida. Aumentanos la fe, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.